Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química, donde la clase pasada habíamos realizado una introducción a la parte de química orgánica, donde indicábamos de que química orgánica también se la puede considerar como la química del carbono, ¿verdad? También nos hemos referido en este caso a las clases de componentes orgánicos, ¿no? Y dentro de ellas, como vamos a recordar, habíamos mencionado en este caso a los alifáticos y a los aromáticos, ¿no es cierto? Y dentro de los alifáticos, como ustedes recordarán, habíamos indicado que están presentes en este caso los alcanos, los alquenos, los alquinos y también los cíclicos, ¿verdad? Y habíamos definido precisamente los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿no es cierto? Hablando dentro de los alifáticos. Ahora bien, para cerrar esta parte nos faltaría referirnos a los hidrocarburos cíclicos. ¿Qué son los hidrocarburos cíclicos? Están compuestos, diremos, de átomos de carbono formando anillos o ciclos. De ahí precisamente el nombre de cíclicos, ¿verdad? En primera instancia vamos a referirnos a los cicloalcanos, ¿no? Los cicloalcanos llevan por lo menos un enlace covalente simple. Bueno, en realidad llevan todos un enlace covalente simple. La fórmula que se considera en este caso para los cicloalcanos es CnH2n, ¿no es cierto? N en este caso empieza de 3, continúa con 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, ¿no? A ver, haciendo un primer ejemplo en este caso de cicloalcanos, vamos a referirnos a 3 carbonos. Acá colocamos carbono, hidrógeno 2, hidrógeno 2, carbono, carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a notar de que realizando esta figura, acá como ustedes notarán, ¿no es cierto? Hemos formado como una especie de un triángulo, ¿no es cierto? Y precisamente acá representamos con un triángulo, esta figura que estamos viendo inicialmente, se lo define como el ciclopropano, ¿no? Según la nomenclatura IUPAC, el cual hemos explicado en la clase pasada, ¿no es cierto? Esta es la forma de cómo se debe expresar en este caso el ciclopropano, inicialmente esta forma, ¿no? Pero siguiendo siempre con esta fórmula del CnH2n, ¿no es cierto? Si acá vamos comprobando de alguna manera, N lleva el valor de 3, ¿no es cierto? Eso significa carbono 3, y como N es 3, 2 por 3, 6, hidrógeno 6, ¿verdad? Entonces acá tenemos precisamente 3 carbonos y tenemos 6 hidrógenos. Acá 2, 2 y 2 precisamente hace 6 hidrógenos, lo cual estaría cumpliendo con esta formulita, ¿no es cierto? Cuando a N le asignamos el valor de 3, ¿no? Entonces, como les decía, representado de esta forma, ya acá se define como un ciclo, ¿no? Acá en forma de triángulo, ¿no es cierto? Y de ahí precisamente se lo llama ciclopropano. Ahora bien, haciendo un ejemplo B, de igual manera, si nos referimos al ciclobutano, recordemos de que met, et, pro, but significa, o más bien es prefijo de 4, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir de que ahora N va a tener el valor de 4, ¿no? Es decir, acá tenemos 4 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ¿Y cuántos, o carbonos más bien, y cuántos hidrógenos vamos a tener? Si N en este caso es 4, 4 por 2, 8, ¿verdad? Pues vamos a tener 8 hidrógenos. Porque precisamente tenemos 2, 2, 2 y 2, 8. Ahora, así tal como viendo la forma, acá asemejamos precisamente a un cuadrado, ¿verdad? Aquí es esa forma de cuadrado, ¿no es cierto? Cuando están representados de esta forma. Y se recibe el nombre de ciclobutano, ¿no? Y así sucesivamente. Si hacemos un ejemplo C, en este caso con N5, ¿no es cierto? Vamos a formar la figura de un pentano.
¿no es cierto? Y así, si fuera 6 de un hexágono, ¿no es cierto? De un hexágono más bien. Si en este caso, si trabajamos con 5 va a ser un pentágono y así. Esas formas ya se van definiendo. ¿De acuerdo? Pero con el fin de no extendernos demasiado, acá solamente les muestro los dos primeros, ¿no? Ahora bien, al referirnos a los radicales de los cicloalcanos, ¿no es cierto? Eso significa, o va a estar dado más bien por la pérdida de un átomo de hidrógeno del cicloalcano, ¿no? Esta es la formulita que se define en este caso CnH2n-1, ¿no? Les repito, en los radicales de los cicloalcanos. Pero normalmente acá N va a comenzar desde 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y para aclarar los radicales de los cicloalcanos, pues realizamos este primer ejemplo, donde vamos a partir más antes del ciclo propano, ¿no? Estamos hablando del ciclo, en este caso propano. Donde el ciclo propano habíamos indicado que está dada por esta figura, ¿no es cierto? Ahora, si acá pierde un átomo de hidrógeno, ¿no? Significa eso de que esta figura se va a convertir en ¿qué? De esta forma, ¿no? Es decir, vamos a hacer de que acá precisamente se pierde un hidrógeno, aparece solamente CH, pero acá vamos a representar con una línea, ¿no es cierto? Justamente en la parte donde, o en el punto donde pierde precisamente un hidrógeno, ¿no? Entonces, si esta figura corresponde al ciclo propano, entonces esta relación definida de esta manera será el ciclo propilo. ¿De acuerdo? Bien, vemos otro ejemplo. Por ejemplo, partimos del ciclo butano. Del ciclo butano acá participan 4 carbonos, ¿no es cierto? Y participa obviamente 8 hidrógenos. Igual, pues estamos un hidrógeno, menos un hidrógeno, ¿no? Y se va a convertir en esta figura, ¿no? O sea, en el punto donde hemos restado un hidrógeno, acá se hace notar con una línea de esta forma, o un menos, ¿no es cierto? Pero acá ya no colocamos el CH2, simplemente acá colocamos, como ha perdido un hidrógeno, simplemente acá identificamos con una línea, ¿de acuerdo? Ahora, si este es el ciclo butano, ¿no es cierto? Al representarlo de esta manera, cuando pierde un hidrógeno, se llamará ciclo butilo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos en este caso, por ejemplo, tomar en cuenta para carbono 5, ¿no es cierto? El ciclo pentano, ¿no? Y si lo quitamos un hidrógeno al ciclo pentano, seguramente será un ciclo pentilo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bien, nos vamos a referir ahora a los cicloalquenos. A ver, decimos que por lo menos los cicloalquenos, en este caso, tienen un enlace covalente doble. Y esta es la fórmula con la cual se define un cicloalqueno, ¿no? O sea, el CnH2n-2. O sea, acá N empieza de 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿No es cierto? A ver, haciendo este primer ejemplo, basándonos con una figura con 3 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, como tiene un enlace covalente doble, en este caso colocamos acá carbono, hidrógeno, ya no colocamos acá CH2, ¿no? En vez de colocar acá CH2, ya también representamos con 2 líneas, ¿no es cierto? Indicando que acá se produce el enlace covalente doble, pero acá sí se mantiene, ¿no? Hidrógeno 2, carbono, ¿no es cierto? Ahora, llevándolo a la forma, obviamente, de triángulo, ¿verdad? Entonces, en el lugar donde se produce el doble enlace, se le agrega una línea de este tipo, ¿no es cierto? Y esta relación así definida de esta manera y su representación también geométrica se lo define como el ciclo propeno. ¿De acuerdo? Bien, haciendo este otro ejemplo, esta vez con 4 carbonos. Acá tenemos el H2C, pero acá fíjense, se presenta ahora el doble enlace. En el lugar donde se presenta el doble enlace, ya no se coloca acá hidrógeno 2, tampoco acá hidrógeno 2, ¿no es cierto? Ahora, representándolo en su forma geométrica, acá va a tener la forma de un cuadrado, acá está precisamente tiene la forma de un cuadrado,
Y el lugar donde se produce el doble enlace colocamos con una línea, en este caso vertical, de esta forma, ¿no? Entonces, presentando de esa forma esta figura, ¿no es cierto?, en base a esta otra, se lo llamará el ciclo luteno, ¿no? Y así podemos también representar para el ciclo penteno, ciclo penteno, hexeno, etc. ¿No es cierto? Dependiendo con qué cantidad de carbonos queremos trabajar. ¿De acuerdo? Bien, una otra forma de representar también este tipo de ciclo, ¿no es cierto? Está referido, acá coloco como subtítulo, a los cicloalquinos. Indicamos a los cicloalquinos. ¿Qué pasa en los cicloalquinos? Indicamos, por lo menos, diremos, indicamos, ¿no es cierto?, tiene un enlace covalente triple. Un enlace, decimos covalente, indicamos triple, ¿no? Eso quiere decir de que, por ejemplo, si definimos de esta forma, a ver, nos referimos esta vez a los cicloalquinos. También se basa en una fórmula, el cual les indico, Cn más bien H2N menos 4, ¿no? Otra vez acá N va a empezar de 3, continúa con 4, 5, 6, bueno, etc. ¿No es cierto? Ahora bien, para aclarar este tipo de ciclos, representamos nuevamente, en este caso, 3 carbonos, ¿no? Donde podemos referir de esta forma, ¿no es cierto? Acá se dará un enlace simple, acá también un enlace simple, pero acá ya se tiene el enlace triple, ¿no? De esta forma. Ahora, cuando se tiene el enlace triple, fíjense bien, acá al carbono ya no acompaña ningún hidrógeno, y tampoco acá, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, por ejemplo, con los cicloalquenos. Ahora bien, acá notamos de que geométricamente también se va a poder representar con un triángulo, ¿no es cierto? Pero esta vez representado con una línea acá y una línea acá, en el triple enlace, ¿no es cierto? Y esta figura va a representar al ciclo propino. Indicamos al ciclo propino, ¿no? De igual manera, si en este caso participan 4 carbonos, acá colocamos el H2C, acá carbono, acá también el H2C y acá también el carbono, ¿no? Entonces, en este caso, el enlace que vamos a realizar, en este caso va a ser simple entre H2C y carbono, acá también simple, ¿no es cierto? Acá también simple. Pero acá ya se representa el triple enlace, ¿verdad? De tal manera que, en este caso, viendo la figura geométrica, va a ser un cuadrado, ¿verdad? Pero, en este caso, acompañado por estas líneas, ¿no? Entonces, cuando se presenta de esta forma, tendremos el elemento del ciclo glutino, ¿no? Nos referimos al ciclo glutino. Y así sucesivamente, ¿no? Si queremos acá que participe 5 carbonos, 6 carbonos, 7, etc., vamos a ir formando entonces diferentes formas geométricas, ¿no? El siguiente, por ejemplo, que viene, ¿no es cierto?, será una figura de 5 carbonos, ¿no es cierto?, será un pentágono, ¿no? Si participa con 6 carbonos, un hexágono, un heptágono, etc. ¿No es cierto? Y obviamente va a ir variando estas figuras. ¿De acuerdo? Bien.
Por otro lado, vamos a referirnos, voy a colocar acá como subtítulo, a hidrocarburos. Hidrocarburos indicaremos aromáticos, ¿no? Hidrocarburos decimos aromáticos, hablando siempre dentro de los hidrocarburos, ¿no es cierto? A lo cual la característica, en este caso, uno de los elementos principales de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, ¿no es cierto? Acá seguimos hablando de elementos, indicaremos, cíclicos, ¿no es cierto? ¿Qué es el benceno? Acá directamente indicamos de que es un líquido, digamos, refiriéndonos al benceno, ¿no es cierto? Líquido incoloro, ¿no? Muy inflamable, indicamos muy inflamable, decimos muy inflamable, ¿no es cierto? De aroma dulce, de aroma indicaremos dulce, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es su estructura molecular, en este caso del benceno? El benceno se representa con 6 carbonos y 6, en este caso también, hidrógenos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a representar en este caso, a ver, de la siguiente forma. Acá, bueno, carbono, hidrógeno, acá también carbono, hidrógeno, acá también carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? Acá también el carbono, hidrógeno, acá también el carbono, hidrógeno, acá también el carbono, hidrógeno. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, la forma de enlace está definida, en este caso, de la siguiente forma. Por ejemplo, acá se tiene un doble enlace, acá simple, acá otro doble enlace, acá simple, acá otro doble enlace y acá simple. ¿Verdad? Esta es la estructura molecular precisamente del benceno, ¿no? Es como acá podemos notar, se define con la fórmula carbono 6, hidrógeno, en este caso también 6. Esa es la fórmula molecular del benceno. Como ustedes pueden notar, va a tener una forma de hexágono, ¿verdad? Es decir, acá tal como se lo aprecia. Ahora, generalmente se nos representa el benceno de esta forma, ¿no? Acá, bueno, como tiene 6 lados, se representa de esta forma, ¿no es cierto? Ustedes van a ver en muchos libros de química representado la figura del benceno precisamente de esta manera, ¿no es cierto? Acá tienen sus 6 lados, ¿verdad? Entonces eso identificará precisamente al benceno. Ahora bien, ¿cuáles son las características que tiene el benceno? ¿Y cuál es la forma de relacionar sus hidrógenos con otros elementos? A ver, vamos a ver este primer tipo. Acá indicamos derivados del benceno. Vamos a colocar como un subtítulo. Derivados indicamos del benceno. ¿No es cierto? Entonces, una vez que hemos definido la representación del benceno, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos como un inciso A. Derivados indicaremos derivados mono sustituidos. Decimos mono sustituidos. ¿Qué significa derivados, en este caso mono sustituidos? Que solamente vamos a afectar uno de los hidrógenos, ¿no? Es decir, sustituir cualquier hidrógeno, diremos, sustituir. Indicaremos cualquier hidrógeno, ¿no es cierto? Cualquier hidrógeno
Es decir, fíjense en esta figura inicial de la estructura molecular, notamos acá de que en cada vértice existe un hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno, 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 acá está hidrógeno. Entonces, los derivados monosustituidos, indicamos, consiste en sustituir cualquier hidrógeno, digamos, por un radical, ¿no es cierto? Aquí indicamos por un radical, ¿no? Es decir, acá nuevamente voy a dibujar la representación del benceno. Lo tenemos de esta forma, ¿no es cierto? Bueno, se presenta de esta manera en forma de hexágono, ¿verdad? Y acá vamos a presentar, por ejemplo, con una X. Y X indica en este caso un radical, ¿no? Ahora, para aclarar un poco mejor, vamos a relacionar, en este caso con algunos elementos, diremos, a ver, por ejemplo, en este caso, si hablamos de derivados monosustituidos, ¿no es cierto? Entonces, podemos representar, en este caso, indicaremos, a ver, antes represento la figura del benceno, bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Y directamente voy a relacionar, por ejemplo, con este vértice, indicaré con el elemento CH3, ¿no? Ahora, representado con el CH3, este elemento también es conocido como el tolueno, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, acá también puedo reemplazar por otro radical, represento de esta forma, este es el benceno. Ahora, en vez de un hidrógeno, en este caso puedo representar, por ejemplo, con carbono, hidrógeno, precisamente, ¿no es cierto? Este elemento así representado también recibe el nombre de fenol, ¿no? Un ejemplo más que podemos tomar en cuenta, acá representamos siempre la figura del benceno, ¿no es cierto? Por ejemplo, es acá indico carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? Este elemento es conocido como el ácido benzoico, ¿no? Indicamos ácido benzoico. Y así, podemos ir sustituyendo por otros elementos más, pero solamente en uno de los vértices, en uno de los hidrógenos. Eso se llama en este caso derivados monosustituidos, por ejemplo. ¿No es cierto? Bien, por otro lado, también si nos referimos al benceno, ¿no es cierto? Por la forma de conexión que tiene con otros elementos, acá vamos a colocar derivados, diremos, sustituidos, con un pequeño subtítulo. Derivados indicamos sustituidos, ¿no es cierto? En este caso vamos a indicar de que son, diremos, tres clases, ¿no? Dentro de los derivados sustituidos. Por ejemplo, se utiliza la palabra orto, ¿no es cierto? Cuando están sustituidos dos hidrógenos de la siguiente forma, ¿no es cierto? Acá nuevamente dibujo la figura precisamente del benceno, y acá, a ver, estará, bueno, haré de esta forma para que se entienda mucho mejor, al hablar de orto, ¿no? Representado de esta manera, bueno, ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, acá va a tener un elemento que va a sustituir al hidrógeno. Coloco acá o acá también coloco, ¿no es cierto? Entonces acá estamos refiriéndonos a orto, ¿no? Generalmente está representada con la letra O, ¿no es cierto? Y acá nos indica los puntos, ¿no? Estamos hablando de 1 y 2,
¿no es cierto? Colocamos unidos. Otro aspecto que hay que hacer notar de la figura del benceno es de que estos vértices acá se coloca con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para identificar en qué vértice se encuentra el elemento que estamos sustituyendo, ¿verdad? En vez del hidrógeno. En este caso tenemos orto, ¿verdad? Se representa con O nada más, pero indicando estos puntos precisamente, ¿no? En esta figura el 1 y el 2, ¿no es cierto? Significa de que los sustituyentes están en carbonos adyacentes, ¿no? Los sustituyentes, indicamos están en carbonos con cero, voy a representar, adyacentes, ¿no es cierto? Representamos, bueno, yo lo escribo completo para que vayamos entendiendo en carbonos, diremos adyacentes, ¿no es cierto? Bien, hay otro tipo, en este caso, que se llama meta, ¿no? Tipo de sustituyentes. Acá nuevamente, si hablamos de meta, voy a dibujar nuevamente a la figura del benceno, ¿verdad? Se presenta de esta forma. Pero esta vez van a estar sustituidos, por ejemplo, en este punto, represento con una M minúscula, o también en este punto, represento con una M minúscula, ¿no es cierto? Y acá se indicará con meta, ¿no? Meta generalmente, bueno, será, también se presenta con la letra M, indicaremos minúscula, ¿no? Si estamos hablando, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en este caso nos referimos directamente a 1 y 3, ¿no? ¿Y cuál es la característica en este caso de poder realizar esta figura? Es de que los elementos o los puntos donde se va a sustituir, ¿no es cierto?, están separados, como podemos ver, ¿no es cierto?, en este caso, por un punto que está en medio, ¿no? Decimos entonces, separados por un átomo de carbono, ¿no? Entonces acá aclaramos separados, indicaremos por un átomo de, diremos, carbono, ¿no es cierto? Y hay un otro tipo, en este caso, me refiero a para. ¿Qué pasa con este otro tipo de sustituyente? Esta vez ya se representa con dos puntos o espacios, por decir, separados, ¿no? Es decir, nuevamente aquí voy a dibujar a la figura del benceno, bueno, representado de esta forma, ¿no es cierto? Acá nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora acá vamos a conectar este punto de acá, este queda libre y acá vamos a conectar, ¿no es cierto? Es decir, acá con la letra P significa para, acá también en este caso con la letra indicamos P, ¿no es cierto? Entonces, para esta nueva conexión, indicamos, representamos para, generalmente está simbolizado con la letra P, pero esta vez hay que aclarar, los sustituyentes están en los puntos 1 y 4, ¿no es cierto? Entonces, estos sustituyentes, en este caso, están separados, indicamos, para ir aclarando, ¿no es cierto?, por dos átomos de carbono. Acá decimos por dos átomos, indicaremos de carbono, ¿no? Entonces es la forma como se va representando estos derivados sustituidos, dependiendo en el punto donde vamos a realizar precisamente esta sustitución, ¿no es cierto? Y si se realiza de esa forma, pues vamos a tener que necesariamente utilizar, en este caso, los términos orto, ¿no?, cuando están acá juntos, diremos, los sustituyentes,
meta, cuando acá hay diremos, un punto está libre, diremos, ¿no? ¿No es cierto? O por separar tu átomo de carbono, y por para, en este caso, cuando están separados por los átomos de carbono. ¿De acuerdo? Bien, ahora, refiriéndonos ya directamente a las funciones bencénicas, que indicamos funciones bencénicas, ¿no? Referido simple con el benceno. Bien, ¿qué pasa en este caso? Vamos a ver las siguientes funciones. Por ejemplo, inciso A, colocaremos dentro de estas funciones que nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a hidrocarburos bencénicos. Hidrocarburos, indicaremos bencénicos. Recordemos de que la palabra hidrocarburo viene simplemente de la relación, en este caso, de hidro, que es hidrógeno, y carburo, que es carbono. O sea, al hablar de hidrocarburos, estamos refiriéndonos a un compuesto orgánico formado por hidrógeno y carbono, ¿no? Entonces, eso se llama, más que todo, hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, si nos referimos a hidrocarburos, en este caso, bencénicos, ¿no? Vamos a ir representando de la siguiente forma. A ver, por ejemplo, represento esta figura, bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Esta es la figura del benceno, ¿no? Pero acá voy a representar por un radical el CH3. Y representando con el CH3, ¿no es cierto?, ¿qué nombre recibirá este elemento? Recibe el nombre de metil benceno. Metil, en este caso, benceno, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también se presentó esta otra figura, ¿no es cierto? Hablamos siempre del benceno, pero esas voy a colocar el CH5. ¿Qué es el CH5? Estamos hablando, sin duda alguna, del radical etilo, ¿verdad? Pero en este caso se lo define, si está relacionado con el benceno, con etilbenceno, ¿no es cierto? Recibe el nombre de etilbenceno. Bueno, etilbenceno. Ahora bien, también representando con esta otra figura, ¿no? Acá representamos esta vez con el CH7, ¿no es cierto? ¿Qué nombre tendrá este elemento? Ustedes ya pueden darse cuenta, ¿no es cierto? Va a ser el propil benceno, ¿verdad? Estamos hablando del propil benceno, ¿no es cierto? Acá, al decir prop, estamos hablando de 3, ¿no ven? ¿No es cierto? De carbono. En este caso nos referimos a, perdón, acá está acompañado, acá el carbono, si estaban hablando de etil, acá está el 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acá obviamente va a estar el carbono 3. ¿Sí? ¿Con esa aclaración, por favor? Carbono 3, en este caso, hidrógeno 7. Acá carbono 2, hidrógeno 5. ¿Sí? Esa es una nueva forma, entonces, un tipo de conexión, más bien diremos, en los hidrocarburos, indicaremos bencénicos. Bien, por otro lado, también vamos a referirnos a otros tipos de relación que tiene, en este caso, el benceno. Y nos referimos a, inciso B, indico, ¿no es cierto?, derivados halogenados. Derivados halogenados. Bueno, indicamos halogenados. Se ha referido a los halogenoides, ¿no? Es decir, reemplazando un átomo de hidrógeno
acá decimos reemplazando, indicamos un átomo. Un átomo indicaremos de hidrógeno, ¿no es cierto? Por cualquiera de los halogenoides. Que indicamos por cualquiera de los halogenoides. ¿No es cierto? Hablamos de los halogenoides, ¿no? Entonces, haciendo una breve definición o aclarando este concepto, recordemos de que los halogenoides están conformados por yodo, ¿no es cierto?, cloro, bromo y en este caso también del flúor, ¿no? Acá directamente voy a hacer una representación, ¿no es cierto?, del benceno relacionado con estos elementos. Por ejemplo, acá indico, a ver, dibujo la figura del benceno. Bueno, inicialmente de esta forma. Luego también una otra figura del benceno, de esta otra forma. Y acá voy a dibujar uno más, ¿no? Bueno, se presento de esta forma. ¿No es cierto? Ahora bien, en este caso entonces vamos a reemplazar por los halogenoides, ¿no? En este primer caso, por ejemplo, reemplazo en este vértice con el yodo. Reemplazando con el yodo, recibirá esta figura el nombre de yodo benceno, ¿no? Yodo benceno. Ahora bien, en otra figura voy a reemplazar este hidrógeno que está en este vértice con cloro, acá también con cloro, ¿no es cierto? Entonces esta figura así es reemplazada de esta manera, recibirá el nombre, o más bien se representa con 1, 2, ¿no es cierto?, según la nomenclatura IUPAC, como el dicloro, bueno, acá dicloro indico, voy a continuar acá, diclorobenceno, recibe ese nombre, ¿no es cierto? Ahora bien, acá nuestro otro elemento, voy a reemplazar en este vértice, ¿no? Otro aspecto importante que hay que hacer notar en este caso es de que este vértice está definido con el 1, 2, acá es el 3, 4, acá también 1, 2, 3 y acá solamente vamos a tener 4 también, ¿no es cierto? Y entonces la figura voy a reemplazar directamente con bromo. Acá el bromo, acá termina el bromo, acá termina el bromo. Entonces, ¿qué nombre recibirá? Entonces recibe el nombre, en este caso, de tribromobenceno. Pero antes hay que hacer notar en los puntos donde se encuentra. 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y tal como se decía, recibe el nombre de, en este caso, tribromo, bueno, voy a continuar acá, tribromobenceno. Bueno, de esta forma, ¿no? Es el nombre que recibe, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, como se va acabando el tiempo, ya vamos a hacer un breve descanso de unos 15 minutos, ¿ya? Al continuar, vamos a ver otros aspectos relacionados también con este tipo de elementos. Bien, jóvenes, un descanso de 15 minutos, se conectan al mismo enlace, ¿sí? Bien, jóvenes, un breve descanso y nos vemos luego. Permiso.